Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam Milal Jami', la paz sea con todos vosotros. Transmitimos desde Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, en este momento muy difícil, en esta tragedia de la guerra, pero en el mismo tiempo el Señor nos está dando una gracia muy especial. Estamos llamados como cristianos aquí en Tierra Santa a ser un testimonio vivo de la luz, del amor de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo, a resplandecer como estrellas en las tinieblas, a ser esta luz colocada sobre el monte de la que habla Jesucristo, que Él mismo es nuestra luz, nuestra paz y nuestra esperanza también en estos momentos difíciles. En el último episodio hemos empezado a hablar de los capítulos desde el 7º hasta la mitad del capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde es central la fiesta de las tiendas o fiesta de las cabañas, en hebreo fiesta de Sukkot. Y hemos dicho que la fiesta judía de Sukkot celebra la presencia de Dios en medio de su pueblo y en particular la revelación de Dios en el desierto. Hemos dicho que era una fiesta que estaba revestida de fuertes connotaciones escatológicas, o sea, alrededor de los últimos tiempos y mesiánicas, y por lo tanto una fiesta de revelación. Y en este sentido entendemos mejor la invitación que le dirigen los hermanos de Jesús, hermanos entre comillas, en el sentido que no son hermanos de sangre, invitación a manifestarse al mundo. Y también entendemos mejor el juego, también entre comillas, que hay en el capítulo 7 del Evangelio de Juan alrededor de la manifestación y de la ocultación del Mesías. Hemos dicho también en el último episodio que en estos versículos, los primeros versículos del Evangelio de Juan del capítulo 7, hay unos términos clave, el término manifestarse
o manifiestamente, esos términos son vinculados al verbo griego phanero, que quiere decir manifestarse, y también hemos profundizado en el término secretamente, que en griego se dice encrypto, y el término parresía, que es difícil de traducir, pero que se puede traducir con libremente, públicamente, audazmente, con libertad. Así que en este capítulo 7 del Evangelio de Juan existe un juego entre manifestarse y esconderse. ¿Qué quiero decir? Si se lee, como hemos leído en el último episodio, los primeros versículos del capítulo 7 del Evangelio de San Juan, primero Jesús dice que no quiere ir a la fiesta de Sukkot, a la fiesta de las tiendas. Más tarde, pero va en secreto. Y más tarde aún se manifiesta el gran día de la fiesta. Esto crea un suspense y destaca de manera particular la revelación que Jesús hará sobre sí mismo el día más solemne de la fiesta. Y será una revelación relativa al agua, porque en esta fiesta, y claramente ya en los tiempos de Jesús, pero también antes, se hacían oraciones propiciatorias para que lloviera. En particular se sacaba agua del estanque de Siloé, que está debajo de Jerusalén, debajo de la ciudad de David. Y el agua era llevada en procesión solemne con gran alegría. Los textos judíos dicen que quien nunca ha visto el Simchat o la Simchat Bet HaShoevah, es decir, la alegría de sacar agua del manantial de Gijón en el estanque de Siloé, nunca ha visto alegría en su vida. Porque sacar agua del manantial de la fuente de Gijón se hacía con danzas, recitando algunos salmos relativos a esta fiesta de las tiendas, y los sacerdotes junto con el pueblo subían al templo y hacían libaciones con agua. De esto hablaremos en este episodio y quizá en el próximo, porque es un punto fundamental. Y precisamente en este contexto, en el día más solemne de la fiesta, Jesús hace una revelación fundamental. Precisamente en esta fiesta que conmemora el paso del pueblo por el desierto y el don del agua que Dios dio al pueblo en el desierto, porque su presencia providencial dio unos dones al pueblo, entre los cuales obviamente el don del agua, porque en el desierto sin agua no se puede vivir. Y precisamente en el día solemne de esta fiesta Jesús se levanta y grita diciendo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Quien cree en Jesucristo tiene esta fuente. Jesucristo se revela como la fuente por excelencia. Mirad cómo hay también una teología de la geografía de la salvación. Jesucristo no es solo la tienda, el templo hecho carne, como hemos dicho en el último episodio, sino que también es esta fuente, este estanque de Siloé, este manantial del Gijón, este milagro del que vive Jerusalén, porque Jerusalén está situada justo al borde del desierto, de donde yo ahora estoy transmitiendo. Y justamente aquí Jesucristo dice: yo soy este manantial de agua viva, y quien crea en mí también estará brotando esta agua viva, será un manantial para los demás. Piensen qué importante es esto en este tiempo y en todos los tiempos, porque después de todo el hombre siempre está sediento de respuestas, de verdad, de lo absoluto, y estamos llamados a beber de este manantial. No es casualidad que estemos en esta transmisión que se titula a las fuentes de la fe en Tierra Santa. La fuente de agua viva es Cristo mismo, es Dios mismo.
Luego mencionamos como la tienda de la morada o de la reunión en la que habitaba Dios en el desierto está conectada con la nube de gloria que cubría al pueblo mientras caminaba por el desierto. Hay muchas referencias bíblicas a esto y se relata, por ejemplo, en el capítulo 40 del libro del Éxodo, cómo esta nube de gloria desciende varias veces a la tienda de la morada y llena esta tienda. Este detalle en particular es enfatizado en la literatura targúmica y rabínica. Según el Targum, Dios dio al pueblo errante en el desierto 7 nubes de gloria. Así, la plenitud de las nubes de gloria, el corazón de esta fiesta de las tiendas, de la fiesta de Sukkot, consiste en que el pueblo judío debe hacer memorial de haber sido peregrino en el desierto. De modo que en este tiempo cada judío tiene que volver como peregrino en cierto modo y recordar los dones que Dios dio a los israelitas en el desierto, precisamente el agua, después el maná, la luz. Y ya veremos por qué esto, porque Dios fue también luz en la noche para el pueblo que caminaba en el desierto. Y con esto quiero también decir que Dios, aunque descendió en la columna de nube, era una columna de fuego en la noche. Y esto en nuestras vidas todos lo hemos experimentado, o por lo menos los creyentes entre nosotros. O si no lo hemos experimentado, necesitamos un camino de fe hacia la madurez de la fe para experimentar precisamente en esos acontecimientos más oscuros, en esas nubes más oscuras de nuestra vida, que Dios en la noche se manifiesta como luz. Y por eso somos cristianos. También en momentos difíciles de guerra, de rumores de guerra, de ruidos de guerra, porque creemos que la cruz es nuestra salvación. Todos tenemos sufrimientos, incertidumbres, miedos, y el mismo miedo de los discípulos, como he dicho, según algunos autores, este mismo miedo lo tenían, como también subrayan algunos autores, los discípulos en la transfiguración, que tuvo lugar precisamente en la fiesta de Sukkot, según algunos, en la fiesta de las tiendas, porque en la transfiguración hay varias alusiones a esta fiesta. Los discípulos tuvieron miedo de entrar en la nube, y sin embargo entraron en aquella nube y vieron la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se manifiesta. En el mismo tiempo se oculta, se vela en la carne humana, y esto es muy importante para nosotros. La gloria de Dios es el hombre vivo, como dirá San Ireneo, porque la gloria de Dios es manifestada en la carne humana. Esta es la transfiguración. Y eso es fundamental para nosotros. Con la encarnación Dios ha puesto su tienda entre nosotros. Y a través de la humanidad, particularmente a través de la humanidad de Cristo, podemos ver la gloria de Dios. La humanidad no es un obstáculo para la manifestación de la gloria divina, sino que es precisamente el lugar donde se manifiesta la gloria. Gloria en hebreo se dice kavod. Kavod quiere decir el peso de Dios. El amor de Dios en nosotros, todo el peso de Dios, de su amor. Y muchas veces tenemos miedo de nuestra humanidad, pero es precisamente allí, es precisamente en nuestra debilidad donde se manifiesta el poder de Dios. Me detendría más en esto, pero quiero también seguir y profundizar también en otros detalles que ahora voy de los que voy a hablar ahora. Antes de todo, continúo leyendo desde donde lo dejamos la última vez, el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Voy a proclamar el versículo 14, desde el versículo 14. Cuando la fiesta estaba a mitad de camino, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los judíos estaban asombrados y decían: ¿cómo sabe éste las Escrituras si nunca las ha estudiado?
Nos encontramos pues a mitad de la celebración de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de las tiendas. Para entender bien estos versículos hay que tener en cuenta que la fiesta de Sukkot duraba 7 u 8 días. Esos números también oscilan en el Antiguo Testamento en los diversos textos que hacen referencia a la fiesta de las tiendas. Sin embargo, esta festividad de Sukkot se celebraba y se celebra hoy en día durante 7 días más. Se celebra un octavo día en el que al menos hoy en Israel en el mismo día se celebra la festividad llamada Shemini Atzeret, que es el octavo día que llamamos como de clausura, de conclusión de la fiesta, y la fiesta muy importante que corona este tiempo de Sukkot es la fiesta de la alegría de la Torá, como la llamamos en hebreo Simchat HaTorah. Entonces, en el Evangelio de Juan se dice que Jesús llega en medio de la fiesta. Esta expresión puede significar o bien que Jesús llega en medio de la fiesta, porque hablamos extensamente la otra vez que al principio Jesús no quiere subir, pero luego sube en secreto y luego también se manifestará públicamente. Así que o bien llega en medio de la fiesta, por lo que podría haber llegado incluso el primer día después de la peregrinación desde Galilea. Pero lo que ahora nos interesa decir es que en el tiempo de Jesús, con toda probabilidad, la fiesta de Sukkot era la fiesta más importante del año litúrgico, porque se llama simplemente la fiesta. Y esto también se puede ver en este capítulo 7 del Evangelio de Juan. Pensemos que Flavio Josefo, un historiador judío poco después de Jesús, llama a Sukkot la más santa y grande de las fiestas. Dice en griego megiste, o sea, la más grande de las fiestas. Así comprendemos por qué el evangelista San Juan, autor del cuarto evangelio, pone en el centro de su evangelio precisamente estos acontecimientos, estos signos que realiza Jesús y sus revelaciones mesiánicas. Estos signos están en el corazón del Evangelio y Juan dedica casi 4 capítulos a esta fiesta. Hemos dicho que cuando la fiesta estaba a mitad del camino, Jesús subió al templo. Este verbo subir es una expresión técnica, en hebreo es la alot, la aliyá al templo, y a Jerusalén es precisamente un término técnico para decir que Jesús emprendió la peregrinación a Jerusalén para el culto litúrgico, porque la fiesta de Sukkot era una de las 3 fiestas de peregrinación junto con la Pascua, en hebreo Pesach, y Pentecostés, en hebreo Shavuot. Según la tradición judía, Moisés ascendió al monte Sinaí y permaneció allí 40 días y 40 noches. Esto es muy importante. Y ascendió 2 veces al Sinaí. ¿Por qué 2 veces? Porque después de haber descendido por primera vez trayendo las tablas de la ley al pueblo, las 10 palabras de vida, se da cuenta que el pueblo ha construido el becerro de oro, un pecado terrible y muy grave de idolatría, por lo cual Moisés se enoja y rompe las tablas de la ley. Algo terrible. Como si hoy alguien enojado por los pecados del pueblo, quemara la Biblia. O sea, esa es una señal muy fuerte. Entonces, ¿qué está pasando? Moisés debe subir al monte Sinaí por segunda vez para interceder. Moisés en el Antiguo Testamento es el gran intercesor. Entonces es también figura de Cristo. Y por eso debe subir al Sinaí para implorar el perdón de Dios y obtener la expiación del pueblo mediante su oración. Después de esto, Moisés desciende del Sinaí por segunda vez. Y este importante acontecimiento coincide, según la tradición judía, con el día de Yom Kippur, el día de la expiación, que se celebra 5 días antes del comienzo de Sukkot, e inmediatamente después del segundo descenso de Moisés del Sinaí,
Cuando Moisés trae por segunda vez las segundas tablas como señal del perdón de Dios, tras el terrible pecado del becerro de oro en el libro del Éxodo, Moisés desciende del monte y da instrucciones enseguida para la construcción de lo que en hebreo se llama Mishkan, es decir, la tienda de la morada divina. Ahora entendemos entonces por qué la fiesta de las tiendas se celebra 5 días después de Yom Kippur, el día de la expiación, y está precisamente vinculada a este segundo descenso de Moisés del monte Sinaí, a esta segunda posibilidad que Dios da a su pueblo en su inmensa misericordia. Es una segunda oportunidad, una segunda chance. La construcción de la tienda significa que el pueblo puede continuar su peregrinación en el desierto, y Dios habita en medio de su pueblo. La tienda de la morada también está conectada con la nube de gloria que cubrió al pueblo mientras caminabas por el desierto. Y aquí hay muchas tradiciones midrásicas, judías, vinculadas a esta nube de gloria que descendió a la tienda de la morada. Y la tradición judía destaca que Dios entregó al pueblo peregrino en el desierto 7 nubes de gloria, por lo que el corazón de esta fiesta de las tiendas consiste en que el pueblo judío debe hacer zikaron, memorial, o sea, deben recordar haber sido peregrinos en el desierto. Por esta razón, cada familia judía debe construir una tienda y deben recordar los regalos que Dios entregó a los israelitas en el desierto. ¿Qué regalos dio Dios a su pueblo en el desierto? Primero el agua, como hemos dicho, luego el maná, luego el alimento, entonces, y al final la luz. Y se especifica en el Antiguo Testamento que la nube del Señor permanecía sobre la tienda durante el día y en cambio durante la noche era como fuego, una columna de fuego que era visible a todo el pueblo y los acompañaba durante todo el camino. ¿Por qué es esto tan importante? Porque Jesús sube al templo y esta fiesta de las tiendas de Sukkot está indisolublemente ligada al templo, porque la tienda de la morada era prácticamente un templo en el desierto, era el lugar de la Shejinah, quiere decir de la presencia o de la morada de Dios entre su pueblo. Y de hecho, cuando Salomón en el Antiguo Testamento inaugura el templo en el primer libro de los Reyes, lo hace con la misma solemnidad y en los mismos días de Sukkot, durante 7 días y con gran alegría. Y de hecho, como dije en esta ocasión, cada judío debe construir para su familia una tienda abierta para ver las estrellas, para recordar que es homo viator, un hombre que, un peregrino, y por eso esta fiesta fascina a los niños que duermen afuera junto con sus padres bajo la tienda para recordar ese momento fundamental en la historia de Israel, que es la peregrinación en el desierto, que en definitiva es la historia de todos nosotros. Ahora vamos a escuchar un canto, a rezar con un canto para meditar sobre todo lo que hemos dicho. Gracias. Oh cielos, lloved de lo alto, oh nubes, mandadnos al santo, oh tierra, ábrete, oh tierra, y brote el Salvador. Somos desierto, somos arena, Maranatá, Maranatá. Somos un viento, nadie nos oye, Maranatá, Maranatá. Oh cielos, lloved de lo alto, oh nubes, mandadnos al santo, oh tierra, ábrete, oh tierra, y brote el Salvador. Somos tinieblas,
tinieblas, nadie nos guía. Maranatá, Maranatá. Somos cadenas, nadie nos libra. Maranatá, Maranatá. Oh cielos, lloved de lo alto, oh nubes, mandadnos al Santo. Oh tierra, ábrete, oh tierra, y brote el Salvador. Entonces, en la primera parte de este episodio hemos hablado de esta tradición, también que hoy es para los judíos una mitzvah, o sea, un precepto, un mandamiento de construir tiendas en esta fiesta de Sukkot. En las costumbres judías, en la tradición judía, durante esta festividad los judíos reciben en su tienda a los llamados invitados, en arameo ushpizin, que representan a los 7 pastores de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, que está en el centro de la festividad, luego Aarón, José y David. Y espiritualmente, todos los días reciben a uno de estos invitados, de estos santos, llamados, como he dicho, en arameo, ushpizin. Cada día se presenta un personaje al que le suceden los demás, y en medio está Moisés, el profeta por excelencia para los judíos. Observemos que Moisés está en el centro de la celebración, y en el Evangelio de Juan, el autor del 4º Evangelio dice que Jesús sube al templo en medio de la celebración. Y veremos que ahora Jesús se revela como el cumplimiento de la figura de Moisés. Es interesante que inmediatamente después Jesús comienza a citar a Moisés y a hablar de la Torá, o sea, de la ley. De hecho, dice en el versículo 19 a sus interlocutores judíos en medio de la celebración, dice así: «No os dio Moisés la ley, pero ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué intentás matarme?». Esto es muy interesante. Jesús toca temas relacionados con la Torá, con la ley. Enseña en el templo en medio de la fiesta. Como Moisés, que es el maestro por excelencia del Antiguo Testamento, y ahora Jesús se revela como el verdadero rabbi, el verdadero maestro venido del cielo. Y también utiliza argumentos rabínicos en este pasaje. Por ejemplo, el típico argumento rabínico que en latín llamamos a fortiori. Dirá, por ejemplo, si permitís que un hombre sea circuncidado en sábado, ¿por qué estáis enojados conmigo porque sané a un hombre entero en el día de sábado? Es decir, si puedes circuncidar el miembro de un hombre en el día de sábado, con mayor razón puedes salvar a todo el hombre. Este es el argumento a fortiori, un argumento rabínico clásico que llamamos en hebreo kal vachomer. Entonces, a fortiori, o sea, quiere decir aún más. Por lo tanto, ¿cuánto más puede salvarse un hombre si hay que circuncidar un miembro del hombre para que sea consagrado a Dios? Pero no hay solo esto. No solo Jesús se revela como el rabino y como el maestro venido del cielo, sino que hace revelaciones divinas muy importantes. Y en los versículos inmediatamente siguientes, los judíos habitantes de Jerusalén se enfrentan al problema del Cristo, del Mashiach, como decimos en hebreo, del Mesías. Christos en griego, como también Mashiach en hebreo, quiere decir ungido, porque claramente el pueblo judío esperaba al Mashiach, al ungido de Dios, al Mesías. Así que en el versículo 25, siempre del capítulo 7, dice esto: algunos habitantes de Jerusalén decían: ¿no es este el hombre al que buscan para matar? Miren, habla con franqueza. En griego libremente se dice con parresía. Sobre esto podéis escuchar el último episodio sobre esta palabra parresía.
ahí hablé extensamente sobre este término griego paresías, que significa abiertamente, libremente. Y entonces los judíos le dijeron, Juan 7:26, mirad, habla con libertad, con parresía, y sin embargo no le dicen nada. Los líderes realmente reconocieron que él es el Cristo, es el Mesías, y enseguida después se dice en Juan 7:28, entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó. ¿Qué quiere decir este gritar? Quiere decir que Jesucristo hace una revelación. Y dice que Él no vino por sí mismo, sino que aquel que lo envió es verdadero, es decir, Jesucristo es el enviado del Padre. Y nuevamente dice en el versículo 31, pero muchos de la multitud creyeron en Él, y decían, cuando el Cristo venga, ¿hará señales mayores que las que éste hace? Esto es importante precisamente en el contexto, en este trasfondo judío de la fiesta litúrgica de las tiendas de Sukkot. ¿Por qué? Porque debemos entender que Sukkot era una fiesta con fuertes tintes mesiánicos, en donde el tema del Mesías era central, y además era considerada la fiesta escatológica por excelencia. Quiere decir que está relacionada con el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque esta fiesta de Sukkot abre a los días del cumplimiento del Mesías y a los últimos días. Y esto se entiende bien si se lee la última parte del libro del profeta Zacarías, especialmente los capítulos 12, desde el 12 hasta el 14, donde se habla de una misteriosa persona traspasada. Entre otras cosas, el texto dice, mirarán a aquel a quien traspasaron, pero literalmente no es mirarán a aquel a quien traspasaron, sino dice, esto es impresionante, mirarán a mí, dice en hebreo, a mí, a aquel a quien traspasaron, y está hablando Dios. Por lo tanto, se habla de una persona misteriosa, traspasada, como lo será Jesús claramente, pero una persona que de alguna manera se identifica con Dios, porque Dios mismo dice, mirarán a mí, a aquel a quien traspasaron. Se habla de un Dios traspasado. Y se dice también en estos mismos versículos de Zacarías que brotará una fuente en Jerusalén en aquellos días. Esto es relacionado con la fiesta de Sukkot. Hemos hablado de la importancia del agua y de la fuente de Gijón, la fuente principal de Jerusalén. E inmediatamente después se dice que el día final, en el profeta Zacarías, inmediatamente después se dice que el día final, el día escatológico será una gran fiesta de Sukkot, una inmensa y definitiva fiesta de las tiendas, en donde el elemento del agua es fundamental, la fuente de agua viva, porque, como hemos dicho, en la fiesta de Sukkot se oraba por la lluvia, se imploraba a Dios y se implora aún hoy, los judíos imploran el don del agua para el año venidero, y en los tiempos de Jesús, como hemos dicho, se sacaba agua del manantial de Gijón, de la piscina de Siloé, y se hacían libaciones solemnes de agua en el templo. Así vemos cómo era una fiesta mesiánica. Y veremos que poco después, en Juan 7:37, Jesús hace una revelación fundamental acerca de sí mismo. Todo el Evangelio de Juan es un evangelio de autorrevelación de Jesús. Y en el gran día de la fiesta, Jesús gritará, en griego ekraksen, significa que Jesús hace una revelación fundamental. Pero antes de esto quiero decir que en los versículos siguientes hay una frase misteriosa que dice Jesús: me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos preguntaron: ¿a dónde va este hombre que no lo encontramos? ¿Acaso irá a los dispersos entre los griegos y les enseñará? Consideremos que esta frase también brilla, o sea, quiere decir que la fiesta de Sukkot ilumina esta frase del Evangelio de Juan. ¿Por qué?
porque otro nombre para esta fiesta de Sukkot es fiesta de las naciones, porque la fiesta de las tiendas era celebrada para todas las naciones de la tierra en vista de la era mesiánica, pues está dicho en el profeta Zacarías que cada pueblo subirá a Jerusalén para celebrar esta fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Así que la celebración de Sukkot estaba íntimamente relacionada con esta misión que tiene Israel de ser luz para todo el pueblo. Y aquí son importantes también los sacrificios que se hacían en el templo durante los 7 días de la fiesta de Sukkot en tiempos de Jesús. No entraré en muchos detalles sobre este tema porque es un tema bastante complicado, pero durante la semana de la festividad de Sukkot, en los tiempos de Jesús, se sacrificaban 70 bueyes en el altar. ¿Por qué 70 bueyes? Porque este número está relacionado con las 70 naciones paganas de la tierra. Y así también aquí podemos notar la relación de la celebración litúrgica de la fiesta de Sukkot con los gentiles, con todas las naciones del mundo. 70 es el número de los paganos, por varias razones, pero por ejemplo se dice en la tabla de naciones en Génesis 10 que las naciones son 70 al origen, ¿no? En los orígenes. En el libro del profeta Zacarías, como mencionó, se dice literalmente así, y vale la pena citar este texto, para mostrar cuánto verdaderamente esta última fiesta escatológica mesiánica de Sukkot era una fiesta para todas las naciones, también para los paganos. Zacarías 14. Y voy ahora a citar este texto, Zacarías 14, desde el versículo 16. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que pelearon contra Jerusalén irán allí año tras año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las tiendas, la fiesta de Sukkot. Si alguna de las familias de la tierra no subiere a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ella lluvia. Es decir, en la era mesiánica todos los pueblos, incluso los enemigos, se convertirán al Señor de los ejércitos, al Adonai, y celebrarán la fiesta de Sukkot y experimentarán la alegría final del fin de los tiempos cuando Dios morará definitivamente con el pueblo. En este punto hay una revelación fundamental que hace Jesús y vale la pena proclamarla. Son 3 versículos centrales de este capítulo 7 del Evangelio de Juan. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, porque aún no había sido dado el Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. En otros episodios ya hablé de esta fiesta de Sukkot y de este don del agua, pero para entender a fondo este Evangelio vale la pena mencionar algunos elementos de la fiesta de Sukkot. Ya he dicho que durante los 7 días que duraba esta celebración se hacía una solemne procesión con gran alegría desde el manantial del Gijón, de la fuente del Gijón, que está debajo del templo cerca de la piscina de Siloé, del estanque de Siloé, y se sacaba agua y se hacía una procesión con gran alegría hasta que se llegaba al templo. Se pasaba por la puerta de las aguas, en hebreo Sha'ar Hamaim, se hacían libaciones bajo el altar del templo a través de 2 agujeros que según la tradición judía eran el centro, el ombligo del mundo, la conexión entre el abismo y las aguas, o sea, las aguas terrenales y el cielo, o sea, el puente entre el abismo y el cielo. De hecho, el templo era considerado Sha'ar HaShamayim, o sea, la puerta de los cielos. Esta procesión, en la que se llevaba el agua con cantos y danzas hasta el templo y luego se vertía bajo el altar del templo, era tan alegre
que, como hemos dicho en el Talmud, se afirma: quien no ha visto la Simchat Bet HaShoevah, o sea, la alegría del lugar de la extracción de agua, nunca ha visto alegría en su vida. Quiere decir que era la alegría por excelencia. De hecho, en el profeta Isaías se canta así: sacaréis aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Y vamos a rezar precisamente escuchando este texto de Isaías. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, proclamad entre los pueblos sus hazañas. Así que llegamos a estas fuentes de salvación. Y claramente en esta transmisión estamos yendo a las fuentes de nuestra fe en Tierra Santa. Y vamos, por cuanto posible espiritualmente, a estas fuentes de agua viva. Durante la festividad de Sukkot, todo esto era prácticamente un rito propiciatorio para pedir a Dios el don del agua y de la lluvia, y se hacían oraciones para que lloviera. Así como Dios en el desierto había dado agua haciendo brotar de la roca un manantial, abriendo los tesoros del cielo a través de esta roca, nosotros que vivimos en Tierra Santa somos conscientes de cómo la falta de lluvia significa aquí la muerte. Este año hemos tenido poca lluvia y sabemos los problemas que esto implica. Por el contrario, tan pronto como llueve, se puede presenciar el milagro del desierto floreciendo. Así que en este Evangelio de Juan hay una revelación fundamental que Jesucristo hace en el día solemne de la fiesta, en el gran día de la fiesta de Sukkot, donde Jesucristo se pone de pie y exclama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, de su seno correrán ríos de agua viva. Intento algunas veces traducir de otra manera el texto griego, disculpen, para también poder un poquito profundizar en este texto, que es palabra de vida para nosotros, fuente viva de salvación. ¿Qué quiere decir aquí Jesucristo? O sea, a la luz de este trasfondo de la fiesta de Sukkot. Es como si Jesús dijera: yo soy la verdadera piscina, yo soy la verdadera fuente de agua viva prefigurada por la piscina de Siloé, y soy estos manantiales de Jerusalén. Yo soy la fuente escatológica, o sea, de la que habla Zacarías en estos capítulos en los cuales menciona también la fiesta de las tiendas, definitiva escatológica. Yo soy esta fuente, y de hecho, del costado de Cristo, como de la roca, salió y emanó el agua viva junto con la sangre, su sacrificio, los sacramentos de la Iglesia, estas fuentes de agua viva en el centro de Jerusalén,
del verdadero templo, que es Jesucristo ahora. Es interesante que según el Targum Pseudo Jonatán, Moisés golpeó la roca 2 veces, pero el Targum especifica que la primera vez salió sangre y la segunda agua. Es impresionante. San Pablo, en su carta a los Corintios, presenta a Jesucristo como la roca espiritual que se movía en el desierto y acompañaba a los israelitas en el desierto, y de la cual bebían. O sea, esa es una prefiguración de Jesucristo. Y de hecho dice San Pablo, bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. Aquí está nuestra roca espiritual. Nuestra fuente es Jesucristo mismo. Incluso los judíos en la Mishnah dicen que el estanque de Israel, la mikvé de Israel, la piscina de Israel, es el Señor mismo. Y para nosotros la verdadera agua viva, la fuente de agua viva, es Jesucristo mismo. Pero no solo eso. Jesús promete a los creyentes que se convertirían en una fuente para los demás. Nosotros podemos ser esta fuente para los otros. También nosotros, bebiendo de esta fuente de agua viva que emana de Cristo, de su costado, del nuevo templo, que es Jesús, podemos llegar a ser fuentes para los demás. Y para nosotros eso es fundamental en este tiempo de desierto, de guerra que estamos viviendo aquí. Y pido disculpas si algunas veces puede ser algunos problemas de conexión o de electricidad, si escuchan algunos ruidos también, porque se escuchan algunos bombardeos, o sea, un poquito lejanos de nosotros, pero a lo mejor esto puede molestar también a los oyentes, y pido disculpas, pero claramente no depende de mí. Pero estaba diciendo que estamos llamados precisamente en este tiempo tan duro a ser fuentes para los demás. Aquí en todo el mundo ya ha llegado el tiempo. No sabemos si estamos en los últimos días, pero para nosotros Jesucristo es siempre a las puertas. Para nosotros siempre los últimos tiempos están a las puertas. Y hoy estamos llamados en esta generación a esto, a creer en Cristo, para que de nuestro seno puedan brotar ríos de agua viva. Los cristianos estamos llamados a regar a los demás desde la única fuente que es Cristo. Y para eso debemos beber siempre de esta fuente, en todas las formas que Dios nos concede, a través de la palabra, de las catequesis, de los sacramentos que sellan todo esto. Dios no quiere habitar más en templos de piedra, sino, para así decirlo, sino en el templo vivo que somos nosotros, injertados en definitiva en el único templo que es Cristo. Y Jesús hace esta revelación probablemente en el último día de la fiesta de Sukkot, que en hebreo se llama Hoshana Rabbah. También nosotros cantamos Hosanna, y también los judíos en este último día de la fiesta de las tiendas, con palmas en sus manos, se llama Lulav, que es un ramo de varias plantas donde hay también la palma, hacen procesiones alrededor del altar del templo, y en este día también en los tiempos de Jesús hacían procesiones 7 veces alrededor del altar del templo cantando Hosanna, Hoshana. Hoshana quiere decir sálvanos, te rogamos, sálvanos por favor. Y Hoshá viene de la misma raíz de la que proviene Yeshua, Jesús, o sea, de donde viene el nombre de Jesús. Y en este mismo día Jesús hace esta revelación mesiánica tan importante, se revela como la verdadera fuente de agua viva. También podríamos decir como las aguas del Edén. ¿Se acuerdan que al principio del Génesis hay una fuente de donde brotan 4 ríos que riegan todo el Edén? O sea, quiere decir que la fuente edénica y paradisíaca es Cristo, porque Cristo es nuestro paraíso. Si tenemos Cristo en nosotros, tenemos ya el paraíso. Según los judíos, este día de Hoshana Rabbah es también el último día que
que tiene relación con el comienzo del año, Rosh Hashanah. Es cierto que la tradición judía dice que el juicio se sella el día de Yom Kippur, de la gran expiación, pero el texto místico del Zohar dice que este juicio no se libera hasta el último día de Sukkot, de la fiesta de las tiendas. ¿Por qué? Eso es importante para lo que diremos en el próximo episodio, pero quiero aquí anticiparlo, porque todavía en esta fiesta de Sukkot queda una última oportunidad de convertirse, y veremos más adelante en nuestros episodios que Jesús en esta fiesta de Sukkot le da a la adúltera la última oportunidad de conversión. Disculpen. Inmediatamente después sigue habiendo una discusión sobre el profeta, sobre el Cristo, porque al oír estas palabras algunos decían: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Cristo, él es el Mesías. Así que veis como toda la cuestión central de esta fiesta de Sukkot, que es el centro del Evangelio de Juan, es la cuestión mesiánica, es decir, que Jesús es verdaderamente el Cristo, el enviado de Dios, nuestra fuente de agua viva y el verdadero templo. Y la próxima vez vamos a profundizar en el Evangelio que habla precisamente de este perdono maravilloso que Jesús da a la adúltera. Entonces Jesús es también la fuente de agua viva que perdona nuestros pecados. Y esto también es relacionado con la fiesta de Sukkot, este episodio del perdono a la adúltera, aunque probablemente originariamente no estaba en esta parte del Evangelio, pero en la redacción final del Evangelio es maravilloso que también en el centro de este Evangelio hay esta escena en el templo de Jesús que le da una segunda oportunidad a esta mujer pecadora. Bueno, entonces estamos al final de nuestro episodio. Espero que, disculpen, el Señor nos conceda de verdad un espíritu nuevo que necesitamos todos en este mundo. Estamos en tiempos de desafío, no solamente de desafío, sino en los cuales, como he dicho ya al comienzo de este episodio, lo voy a subrayar al final, tenemos que dar testimonio. Es el tiempo del testimonio. Entonces tenemos que tenemos que abrazar nuestra roca de salvación, que es Jesucristo, nuestro único refugio, y confiar en Él, y pedir a Él una gracia especial en este tiempo, para ser luz en este mundo, para ser verdaderamente hijos de la luz, que quiere decir ser como Cristo, cuyo costado fue abierto para todo hombre, para nosotros. Hemos bebido de esta roca que surgió para nosotros como una salvación en el centro de la Tierra Santa, en el centro de Jerusalén, y está llenando nuestra vida, llegando hasta los extremos confines de la tierra, y ahora somos nosotros llamados a ser, junto con Cristo, que es nuestro paraíso, esta agua de aguas edénicas, estas aguas paradisíacas, ser nosotros de verdad fuentes para otros, porque todavía hay mucha sed en el mundo, hay mucha sed, aunque parece que mucha gente se va alejando de la fe, pero todavía hay una sed profunda, y en esto tenemos que, esta es nuestra fuerza, porque sabemos que la agua verdadera, la agua viva, se puede encontrar solamente en Dios, en el Mesías, en la persona que nosotros hemos reconocido como Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él cada gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Y muchas gracias por vuestra atención,
y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María, pidiendo vuestras oraciones para la Tierra Santa, para la paz, también entre los pueblos aquí en Medio Oriente. Muchas gracias y hasta la próxima. Wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Who's that young girl dressed in red? Wade in the water. Must be the children that Moses led. God's gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. ליבי אם דקום עליי